Vamos a orar. ¿Les parece? Oramos. Bendito Padre, queremos abrir tu palabra en este momento. Y esa palabra estará volando por en medio del cielo literalmente para llegar a los hogares de mis hermanos, los hermanos del distrito que están hambrientos de escuchar palabras de Jehová. Permite, Señor, que a través de esta transmisión el Espíritu Santo conecte con nuestra realidad, haciéndonos entender que hoy es el día de salvación. No es mañana. Hoy es el día de la esperanza, hoy es el día de la sanidad, hoy es el día donde el Espíritu conecta con nuestra alma, trayendo paz al corazón. Y esa paz queremos compartirla con tantas personas queridas que en este momento necesitan de Jesús. Amado Padre, entregamos este tiempo en las manos del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos al libro sagrado. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Recuerden que el título para este mensaje es El día es hoy. No es mañana, es hoy. Y mientras usted busca la palabra de Dios, ya sea que la tenga en el formato digital, en el libro físico, me gusta siempre escuchar cuando estoy acá en la iglesia ese sonido espiritual santo, glorioso, cuando las hojas del libro, la palabra de Dios, suelen resbalar entre nuestros dedos. Qué bonito, hermano, escuchar ese sonido. Hace tanto tiempo no lo escucho entre los hermanos, pero alabo al Señor porque sé que allí usted está tomando la palabra de Dios muy en serio. Con mucho respeto vamos a abrirla en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, los versículos del 1 al 10. Y permítanme leerlo en la versión clásica, la Reina Valera de 1960. Dice el libro de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar Jesús por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Repita por favor conmigo. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. La primera frase con la cual inicia este estudio de la palabra de Dios, esta historia que Lucas tuvo a bien recoger en su evangelio, marca un principio de esperanza en mi vida. Porque esa frase introduce lo que considero es uno de los valores espirituales más grandes
que nosotros podemos recibir como un aporte de la palabra de Dios. Y esa frase que marca ese principio dice así: Jesús iba pasando por la ciudad. Por favor, repita conmigo esa frase. Jesús iba pasando por la ciudad. Jericó, hermanos míos, no era el destino final o el punto de llegada para Jesús. Jericó no era el lugar a donde Jesús se dirigía ese día, porque ese día la agenda de Dios, el GPS del Espíritu Santo, no tenía como destino final Jericó. Si usted se detiene y lee conmigo los detalles de esta historia, va a descubrir lo siguiente: que Jesús iba pasando por la ciudad. Y aquí me detengo en esa frase, pasando por la ciudad, porque su paso no fue accidental, sino intencional. A veces la vida nos lleva a accidentarnos en el camino, y eso hace que nuestra vida se desvíe y nosotros pasemos por accidente a ciertos lugares que no teníamos planeado. Pero a veces el accidente no es causado por nosotros. Hay un desvío en el camino por algo que sucede inesperadamente, y eso hace que por accidente nosotros pasemos por un lugar. Y a veces ese paso nos da sorpresa. A veces ese paso está marcado en una agenda de bienestar o de bendición para nuestra vida. Pero en esta historia, en este caso en específico, el paso de Jesús estaba intencionado y no accidentado. ¿Y sabes por qué yo llego a esa conclusión? Porque la palabra de Dios dice que había un corazón en bancarrota. La palabra de Dios dice que había un alma herida. La palabra de Dios dice que había una persona con un peso de culpabilidad que no le dejaba conciliar el sueño. La palabra de Dios nos asegura que Zaqueo estaba muerto en vida. Y cuando Jesús miró, los ojos de Jesús se clavaron en una vida que necesitaba que Dios pasase por ella. Los ojos de Jesús se proyectaron a la realidad de un hombre que no era feliz. Me atrevo a decirte con toda honestidad que el Jesús que pasó por Jericó es el mismo Jesús que hoy está pasando por la sala de tu casa. Es el mismo Jesús que está allí presente a través de esta transmisión frente a un televisor. Es el mismo Jesús que puede mirar las lágrimas que salen por tus ojos cada vez que se apagan las luces y tú quedas en completa soledad. Es el mismo Jesús que sabe leer la tristeza de tu corazón. Es el mismo Jesús que te ve cómo tú maquillas tu dolor, tu hambre y tu sed de vida cada mañana en un espejo que no cambia tu realidad, aunque puede cambiar quizás la visión que tienes de ti mismo. Es el mismo Jesús, papá, que sabe y que escucha cuáles son las oraciones que se elevan en favor de tus hijos. Y ese es el Jesús que hoy ha sido capaz de pasar por Boca Ratón, es capaz de pasar por las redes sociales y es capaz de transformar tu realidad triste en un futuro de victoria. Porque el Jesús de ayer sigue siendo el Jesús de hoy. Permítame decirle que hoy es el día. Hoy es tu día, porque Jesús está presente en tu vida. Tal vez estoy hablando para alguien que en este momento deja escapar una lágrima, diciendo: pastor, es que Jesús lleva días que no pasa por casa. Pastor, es que Jesús hace tiempo que no escucha mis oraciones.
Pastor, hace tiempo que yo vengo presentándole a Jesús el dolor de mi alma y Jesús todavía no ha hecho el milagro que tanto le he estado implorando. Pastor, es que Jesús parece que se olvidó de nuestra dirección. Pastor, Jesús no pasa por este circo. Hermano mío, escucha esto que te voy a decir. Jesús siempre llega cuando más tú lo necesitas. El día en que Zaqueo estaba más triste, cuando su vida estaba pasando por el momento más difícil, la palabra dice que aunque el destino era Jerusalén, Jesús pasó por Jericó. Y eso te dice en esta mañana que Jesús está pasando delante de tu realidad. Y permítame decirle lo siguiente: donde Jesús pasa, algo pasa. Nunca verás en la Biblia, nunca, mira, yo te desafío y tú puedes escribírmelo allí en el muro del Facebook, tú puedes comentarlo en la plataforma donde nos estén mirando. Nunca he visto un lugar donde Jesús pase que no quede transformado. Nunca he visto una vida donde Jesús haya tocado que siga siendo un perdido, desorientado y pobre pecador. Cada vez que Jesús llega a un lugar, ese lugar queda bendecido, esa vida queda transformada, esas paredes llenas de unción quedan, porque cuando Jesús pasa, algo pasa. Por lo tanto, no es un accidente que tú estés conectado, es que Jesús está pasando por tu vida. Y hoy yo te puedo dar todas las garantías del cielo que será el último día donde vas a llorar, porque cada vez que Jesús pasa en medio de nuestra tristeza nos llena de alegría. Cada vez que Jesús llega a un hogar marcado por la infidelidad, allí pone fidelidad en ese corazón, en ese esposo, en esa esposa. Es posible que esté hablando para padres que saben lo que es la enemistad triste con sus hijos. Hay hijos hoy que no quieren saber de papá. Hay hijos que no quieren saber de su mamá. Permite hoy que Jesús pase. Y yo conozco muchos padres que hoy nos están mirando, que oran indefinidamente por sus hijos, incansablemente. Y yo sé que el tiempo ha pasado, yo sé que los meses están surcando ante tu realidad, tu triste realidad. No hay nada más sabroso que pasar un fin de año con los que uno quiere, ama y aprecia. No hay nada más rico que llegar este año, cuando lleguemos a ese punto del Día de Acción de Gracia, tener la familia reunida. Y hay gente que está enemistada con su familia. Hermano mío, hoy oro para que en medio de la enemistad Dios ponga amistad. Hoy oro para que en medio de esa fractura emocional, física que te está separando, hoy Dios traiga ministerio de reconciliación para tu familia. Estoy orando por aquellas vidas que están rotas. El equipo de televisión que está aquí conmigo, tenemos el compromiso de llegar a esas personas que están marcadas por la drogadicción, el alcoholismo. Yo sé que hay personas y hay papás aquí que dicen: pastor, oren por mis hijos. La semana pasada, después de haber presentado el mensaje de la palabra de Dios del Salmo 23, una persona me llamó y me dice: pastor, yo quiero ver los pastos verdes de Dios, pero hay una realidad. Yo no puedo ver los pastos verdes y disfrutarlos si Dios no saca de la mesa del juego a mi hijo, pastor. Mi hijo es ingeniero, mi hijo es una persona muy preparada, pero mi hijo, no hay un solo día que no vaya a jugarse el salario. Y eso lo ha llevado a perder el matrimonio, lo ha llevado a perder el cariño de los hijos. Pastor, ore, decía la hermana, por mí, por favor. Mis hermanos queridos, permítanme decirle a usted
que esa oración de esa mamá está siendo escuchada en este momento, porque donde quiera pasa Jesús, algo pasa. ¿Y sabe qué? Hace 2 días me llamó la mamá, esa señora, esa hermana de la fe, y me dice: pastor, mi hijo vino a casa hoy y me pidió hablar conmigo y nos sentamos allí en la sala de estar. Y pastor, allí mismo mi hijo se vació conmigo y me dijo: mamá, ayúdame. Mamá, ora por mí. Mamá, es que yo no puedo. Y pastor, yo estoy orando para que Jesús pase por la vida de mi hijo, así como pasó por Jericó. Y hermanos míos, yo estoy más que convencido que ese hogar y esa familia van a recibir una lluvia de bendición, porque donde quiera Jesús pasa, algo pasa. Zaqueo recibió el paso de Jesús. Gente enferma que llegan a Jesús son sanadas. Y ese día la palabra de Dios dice que Zaqueo, el hombre más rico del pueblo, tenía un problema serio. Y usted puede decir: ¿cómo un hombre rico tiene problemas? Problemas tenemos nosotros. Porque ya se nos avecina el día del pago de la renta, del mortgage, de los compromisos financieros de la casa. El dinero, tener dinero, pastor, me saca de problemas, pero no siempre es así. Algunos dicen: es que el dinero es un problema. Y yo disiento con esos conceptos, porque la realidad no lo es. Yo quisiera tener todo el dinero del mundo para comprar más templos, para comprar más plataformas digitales, para equipar con más tecnología nuestros templos, que solamente se resuelven cuando usted tiene dinero. El problema no es el dinero. El problema es que a veces estamos resueltos a vender nuestros valores y principios, creyendo que el dinero es lo que nos da valía en la vida. Y aquí está el gran problema. Hoy día hay gente, hay personas que están vendiendo su honestidad por dinero. Están vendiendo sus principios espirituales por dinero. Están cambiando su eternidad y su salvación por dinero. Y te hago un llamado, hermano mío. Zaqueo tenía dinero. El día que tengas suficiente, vas a descubrir que sigues siendo un miserable y hambriento ser humano de la vida, porque el dinero es algo que no compra la felicidad. ¿De qué te sirve tener todo el dinero del mundo si pierdes tu vida eterna? Dice la palabra de Dios. Yo he estado en lugares donde han habido gente pobres, pero felices. Yo me he sentado a la mesa después de cruzar 4 veces un río para llegar allá a las chozas donde vive un hermano de la fe, y he visto la alegría que se respira en medio de ese monte. Yo he estado allí y he descubierto que la verdadera felicidad no se esconde detrás de una cuenta bancaria o detrás de un Social Security. La verdadera felicidad se esconde cuando Jesús pasa y conecta con nuestra realidad. Por eso el texto bíblico, hermanos míos, dice que Jesús pasó por Jericó. ¿Y por qué pasó? Porque habían conceptos que necesitaban ser restaurados. Y el concepto del que el que tiene dinero lo tiene todo no es la realidad de mucha gente. Si no, pregúntese usted por qué tantas personas que supuestamente deberían tenerlo todo para ser feliz no son felices. Pregúntese y evalúe usted mismo cuánta gente usted conoce que tienen dinero, pero no tienen una familia. Que tienen una empresa, pero no tienen el abrazo de sus hijos. Que tienen para volar por los aires los mejores aviones y los mejores equipos, pero no pueden volar ante una realidad
de tristeza que les está embargando el corazón. Hay gente que tienen dinero para comprar una medicina, pero no tienen la salud para disfrutarla. Por eso, hermanos míos, esta historia me lleva a reflexionar de acerca. Jesús es lo más importante. Por eso aprecio y agradezco tanto a Jesús por haber pasado esta mañana ante nuestros ojos y estar pasando allí frente a la tele, la computadora, el teléfono inteligente, la tableta, donde quiera que nos estén mirando. Hay una realidad. Jesús está presente en tu vida. Él es real y hoy ha decidido cambiar su agenda para conectar con tu dolor. ¿Sabes una cosa? La palabra dice que Jesús pasó y junto con Jesús venía una gran multitud. Normalmente las multitudes se aglomeraban en procesiones larguísimas cuando habían días festivos, días que estaban marcados por ciertas celebraciones que tenían sentido espiritual. Ese día no era un día especial en el calendario del pueblo hebreo. Ese día no era un día extraordinario. Era un día común como cualquier otro día. Pero el día se hace extraordinario cuando Dios pasa. El día se hace luminoso cuando llega Jesús. Hay gente que hoy están delante de un día claro y lo ven todo oscuro. ¿Y sabe por qué? Porque la luz que alumbra a todo hombre no es parte de su vida. ¿Y sabe por qué? Porque el dolor de su corazón no le deja ir más allá de su realidad. ¿Y sabe por qué? Porque fuera de Jesús tú nunca vas a ser una persona feliz. El día que encuentres a Jesús, por muy oscuro que esté el día, ese día hay luz para tu vida. Ese día hay salvación, ese día hay paz, ese día hay reconciliación. Ese va a ser el día más extraordinario de tu vida, porque esa es la grandeza de Dios, que lo ordinario lo convierte en extraordinario. Y ese día la gente salía detrás de Jesús. Había algo en Jesús. Jesús tenía algo para aportar. Había algo que atraía a las multitudes. Era Dios sanando corazones. Era Dios restaurando vidas. Era Dios secando lágrimas. Era Dios reconciliando familias. Era Dios mismo el que se hacía presente. Y la gente sabía. Y salió. Y el ruido de la multitud molestó a Zaqueo, y cuando se asombra por la ventana ve que Jesús está allí y salió a buscar a Jesús, y adivinen qué, no pudo llegar a Jesús. Y mucha gente dice, porque Zaqueo, pastor, era un pequeñito, era un enano, era chiquitico, era flaquito. Y hermanos míos, muchos me dicen, es que las personas pequeñitas y flaquitas caben en cualquier lugar. ¿Ha escuchado usted eso? Es que las personas flaquitas, a ver, tú, vaya al asiento de atrás porque tú eres más flaquito. Sí, es la realidad. Hasta el otro día le decíamos eso a nuestro hijo. Noelito, por favor, vaya y ocupe el asiento de atrás, porque tú cabes en cualquier lugar, tú eres el más flaquito y chiquitico. Y Zaqueo tenía esas dos cualidades. Era un hombre pequeño de estatura, era un hombre posiblemente flaquito, pero aún así no podía llegar a Jesús, porque el problema no estaba en su pequeñez, el problema no estaba en que era un hombre extremadamente delgado. El problema de Zaqueo era otro, y el problema de muchos de nosotros sigue siendo el mismo de Jericó, sigue siendo el mismo problema de Zaqueo. Es que la multitud a veces se toma la licencia de decir quién puede y quién no puede ir a Jesús. Y el problema de Zaqueo era la multitud. La Biblia dice, mas no podía porque la multitud era, dígalo usted mismo, escríbalo, mucha. Muchos de nosotros, y especialmente los hispanos, vivimos nuestra vida basada en el criterio de los demás. Señores, yo he visto
personas que han comprado en Macy's o en cualquier otra tienda y han puesto sus fotos de la nueva prenda de vestir para que la gente de la plataforma de Facebook les diga si ese es o no es el vestido que va a utilizar. Porque hemos basado nuestra realidad en el criterio de los demás. Y el criterio de los demás es posible que no sea lo que más te convenga o te ajuste a ti. Por eso no podemos basar nuestra vida en lo que otros piensen. La realidad de otros no tiene por qué ser nuestra realidad. Los gustos de otros no son tus gustos. La autenticidad tiene un precio y tú tienes que ser auténtico y feliz contigo mismo. Está bueno de vivir momentos de inseguridad. Las personas que hacen eso son personas inseguras que necesitan que otros les levanten los brazos, y esos otros a veces no tienen la mejor intención porque no tienen los principios que establecen que debe redireccionar tu vida o te debe moldear para siempre. Entonces necesitamos ser auténticos en eso y necesitamos no ir a la multitud, porque la multitud a veces impide que otros lleguen a Jesús. Voy a ser un poquito más claro en esto. En cada congregación donde he pastoreado o he adorado, durante años he visto personas que parecen que portan una regla para medir la conducta o las decisiones de otros. Y personas que dicen, él puede, él no puede, esto es lo que se debe hacer, esto es lo que no se debe hacer. Es que viene el pastor muy cortica vestida, es que no está apropiadamente vestida. Hace ya un tiempito atrás, bautizamos una mujer extraordinaria en la iglesia. Tuve el privilegio de ministrar ese bautizo y se veía tan feliz esa señora. Esa hermana, me reservo su nombre porque no le consulté para decirlo públicamente, pero les cuento su realidad. Y ella vino a adorar con nosotros, estaba tan feliz. Se le podía ver en el rostro, había un brillo en sus ojos que marcaba que algo extraordinario estaba ocurriendo en esa persona. Es que donde quiera Jesús pasa, algo pasa. Y Jesús había conectado con su realidad. Y ese día la hermana, era un sábado, vino a la iglesia con un pantalón de color negro. Y un buen hermano que estaba allí en la puerta, un hombre que yo considero que es honesto, que no tenía ni la más remota mala intención de dañar ese sábado para nuestra hermana, mucho menos lastimarla en el corazón. Le dijo: hermana, ¿no le han enseñado que los adventistas, las mujeres no usan pantalones? Usted que ya fue bautizada, ¿por qué usted usa pantalones? Las mujeres en pantalones no vienen bien para adorar a Dios. Y la hermana salió y se fue a casa. Me llevaron a la oficina pastoral la información. Le llamé y no la pude contactar. Salí corriendo al estacionamiento, ya se había ido. Pero ese sábado de tarde fui insistente en tratar de hacer un contacto con la hermana, y después de tanto insistir, tomó el teléfono y le dije: le extrañé hoy en la iglesia. Y me dijo: pastor, a esa iglesia yo no voy más. ¿Por qué, hermana? Pastor, esa iglesia no acepta mi realidad. Esa iglesia no es lo que usted predica desde el púlpito. Yo no voy más. Porque esa iglesia me ha juzgado injustamente. ¿Y sabe por qué yo uso pantalones?
porque durante muchos años yo fui violada por mi papá. Mi papá abusaba de mí, pastor, en mi país. Mi papá me violaba constantemente. Le dije a mami, mami no me creyó. Y un día le dije a una tía, y esa tía me sacó del país y me trajo aquí a los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí he crecido, pastor. Pero yo soy una mujer traumada de la vida. Y yo no me pongo un vestido, pastor. Porque a veces cuando camino y si alguien, un varón me mira, creo estar viendo a mi padre intencionalmente violándome, pastor. Yo me siento violada cada vez que un varón me mira los tobillos. Hermanos míos, seamos muy cuidadosos a la hora de hacer un juicio. Porque el problema de la gente a veces, el menor problema es el vestido. Yo sé que estoy hablando para personas que han sido separadas de la congregación por causa de la multitud. Y es triste saber que hay personas que hoy día están llevando consigo tantos traumas, tantos problemas que no les dejan ver a Jesús. Cuanto más cruzar una multitud a veces que a veces lo único que hace es lastimar y hacer más difícil el camino o el progreso o el acercamiento hacia el único que puede restaurar y sanar ese corazón. Yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Yo le puedo entender. Porque muchas veces nosotros hemos sido violados también. Yo estoy hablando aquí en esta tarde ya para personas que están siendo violadas constantemente. Y a veces esa violación no es forzar físicamente a esa dama, a ese niño, a esa señorita, a ese hombre, a ese varón para tener sexo. No consciente él o ella. Pero a veces nuestros derechos están siendo violados día a día. A veces los empleadores nos están violando nuestros derechos. A veces nos están juzgando injustamente y nos están violando en el día a día. A veces nos están robando. Decimos muchas veces, yo no quisiera nunca, pastor, que mi hijo fuese como Zaqueo, porque Zaqueo era un ladrón. Y es cierto que Zaqueo era un hombre deshonesto, es cierto que Zaqueo era un ladrón y por eso llegó a acumular tanta riqueza. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros no le estamos robando el sueño a otro? ¿Cuántas veces o a cuántas personas usted no ha conocido que continuamente nos están robando? Nos roban el futuro, le roban la virginidad a una niña, a una sobrina, a una jovencita de la iglesia. Le roban a usted la capacidad de soñar. A veces hemos compartido una idea, nos han echado al suelo con la idea, han dicho que eso no progresa, que eso es una locura. Y a veces el ejecutivo de la empresa toma nuestro sueño, nuestra idea y la presenta en un proyecto que surca el mundo del éxito y nos sentimos robados. ¿Cuántos informes deshonestos se entregan que roban nuestra honestidad y nuestra transparencia? La multitud a veces se toma el derecho de impedir que nosotros veamos a Jesús, pero te voy a decir algo. Necesitas valor en la vida. Porque no todo el mundo estará listo para tender una alfombra roja para darte un minuto de fama en la vida. Escucha bien, a veces la cumbre del éxito no es para aquellos que nacen en una cuna de oro. A veces el éxito es para aquellos que trabajan, se esfuerzan y luchan y no le dejan que otros les robe la capacidad de correr por encima de los problemas. Y una realidad que aquí encuentro en esta historia es esa. Zaqueo fue capaz de correr por encima de la multitud. Y la Biblia dice que corrió y se subió a un árbol sicómoro porque Jesús iba a pasar por allí. Benditos los hombres y mujeres que son capaces de correr por encima de su realidad, su triste realidad, porque al final les espera el éxito.
Zaqueo corrió, dice la Biblia, literalmente. Hay gente que están corriendo con una mochila de pasado. Hay gente que están corriendo con cargos de conciencia. Hoy día hay gente que están corriendo por la vida. Pero esa gente, y si tú eres uno de esos que están corriendo hoy, te voy a decir algo. Lo más probable en esta mañana es que veas a Jesús. Lo más probable es que te encuentres con Jesús que está pasando por nuestra ciudad, por nuestra realidad, por nuestro hogar, por nuestro televisor. Y sabes, dice la palabra de Dios que Jesús llegó donde Zaqueo. Zaqueo salió a buscar a Jesús, pero no podía. Pero Jesús estaba buscando a Zaqueo y no solamente lo buscó, sino que lo encontró. ¿Cómo sería ese encuentro? Esa multitud gritando, alabando, Jesús al frente caminando, y de repente Jesús se paró, se detuvo. Y cuando Jesús se detiene en la palabra de Dios es porque algo va a ocurrir, porque Jesús nunca se detiene para perder el tiempo. Jesús se detuvo, y cuando se detuvo miró hacia arriba, y todo el que estaba detrás de Jesús miró hacia arriba, y Zaqueo se sintió insignificante. Pero ese grito silencioso Jesús lo escuchó. Sé que estoy hablando para mujeres que están gritando en el corazón: Señor, salva mi matrimonio. Señor, salva a mi esposo. Señor, salva a mis hijos. Sé que hay abuelitas que están diciendo: Señor, salva a mis nietecitos. Sé que hay esposos diciendo: Señor, salva a mi empresa. Escucha, hermano mío, lo que tú grites en tu corazón es tan importante que Jesús lo escucha en el suyo. Y ese día el corazón de Zaqueo gritaba: Jesús, te necesito. Y Jesús se detuvo, escuchó ese lamento, ese pedido, y dice la palabra de Dios que le dijo: Zaqueo, desciende. ¿Sabes qué? Lo llamó por su nombre. Es que nuestros nombres están escritos en las manos de Dios. Es que tú crees que tú no significas nada para Dios. Es que te han hecho pensar que tú no vales nada para Dios, pero permítame decirle que tú eres lo más extraordinario que Dios tiene en la vida, y Dios te da un valor que nadie te ha dado. Por lo tanto, tú tienes que creer que tú tienes un valor extraordinario delante de Dios. Nadie puede juzgarte porque tú no tengas documentos legales para estar en este país. Nadie puede juzgarte porque tú eres blanco o negro. Nadie puede juzgar tu condición física. Escucha bien, hermano mío, cualquiera que seas tú, no importa si eres una persona de renombre, no importa si eres una persona recién llegada, no importa si te conocen o no te conocen, lo importante es que Jesús sí te conoce y te llama por tu nombre. Las redes sociales hoy están repitiendo tu nombre. Tú puedes sentir el llamado de Jesús en tu corazón que te dice: Juan, Joel, Milcos, María, Marcos, Lucía, desciende. La reacción del ser humano es a veces escondernos. Hay gente que están escondidas dentro de su dolor. Hay gente que están escondidas dentro de una realidad oscura que le persigue. Siempre el ser humano se esconde. Adán y Eva se escondieron detrás de un árbol. Zaqueo se esconde ahora encima de un árbol. Pero donde quiera que te suba, donde quiera que te esconda, en tus preconceptos, en tu dolor, en tu realidad, en tu bancarrota, en tu divorcio, escucha hoy, Jesús te dice: María, Juan, Pedro, como quiera que te llame, desciende, porque hoy quiero posar en tu casa. Y Zaqueo no solamente descendió, sino que se tiró. Se tiró de una, porque su día era hoy. En el momento en que tú recibes el llamado de Dios, ese es tu día. Por eso la Biblia dice que Dios establece un día diciendo: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Cuando Jesús se paró delante de Zaqueo, delante de sus amigos, delante de su familia, dijo: hoy ha venido la salvación. La salvación no es para mañana, es para hoy. La oportunidad de sanidad no es para mañana, es para hoy. El cáncer va a sanar, no mañana, va a sanar hoy. El divorcio va a sanar, no mañana, va a sanar hoy.
Cada vez que una persona se lanza a los pies de Jesús, encuentra sanidad. Y la gran noticia que tengo que decirte es que a los pies de Jesús todos somos iguales. No importa si eres rico, si eres pobre, blanco, negro, mestizo, donde quiera que lleguemos, cualquier ser humano que llegue a los pies de Jesús, todos somos iguales, porque todos somos gente rota y defectuosa. Ni siquiera el pastor Milko, que tanto le queremos, puede pararse aquí y decir, sean como mí, como yo. No, ni siquiera nadie pudiera decir eso, salvo Jesús. Cuando Jesús dice, y Pablo luego replica, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, está diciendo que el único que te puede sanar es Jesús. Está diciendo que el único que puedes, a donde tú puedes correr es a Jesús. Por lo tanto, Jesús es la puerta, el camino, la verdad y la vida. Y el día para correr es hoy. Zaqueo se tiró ese mismo día y abrió las puertas de su casa ante la gran noticia. Hoy quiero cenar en tu casa. Si hubiese quizás un periódico abierto en el tiempo de Jesús, saldría la noticia en primera plana. Jesús salió a cenar con un ladrón. Jesús salió a compartir con una prostituta. Jesús se apareó en el camino, se juntó con gente impopular. Jesús, porque Jesús no seguía líderes políticos. Jesús no seguía a gente importante. Hoy día nosotros no tenemos por qué encontrar la solución en nuestra crisis con gente encumbrada, gente político, un partido definido. Hermanos míos, el único que puede cambiar tu realidad se llama Jesucristo. No hay dos como Él. Él es el único, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Zaqueo entendió esa realidad y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, llévame a casa, y Zaqueo lo llevó a casa. ¿Cómo habrá sido ese encuentro, esa bienvenida? Qué bonito sería que hoy nosotros le demos la oportunidad a Jesús a entrar en nuestra casa. Porque la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mucha gente hoy, cuando reciben una visita, me pasó recién en casa. La hermana Marta nos trajo una caja con comida en casa. Y no sabíamos que Marta estaba cargando una caja de alimentos para bendecir nuestra familia. Y recuerdo cuando tocaron a la puerta, mi esposa salió corriendo a remover un par de chancletas, unos zapatos de trabajo que yo había soltado allí, porque a veces creemos que lo más importante es dejar una buena impresión, que la gente mire que somos gente organizada, familia limpia, y creemos o basamos que nuestra realidad va a ser evaluada con una impresión mala que se lleve la gente, y nosotros tratamos de organizar, reparar, pulir de alguna manera, maquillar ahí la realidad de cada ser humano, de cada familia, y creemos que eso es lo más importante. Pero escucha bien, porque hoy día vivimos con gente que dice, tienes que cambiar, ir a la iglesia. Y yo siempre digo, eso es imposible. Tú no puedes cambiar tu vida si no corres a Jesús. Yo he escuchado gente que dice, y esa persona va a ir a la iglesia con lo malo que ha sido, con lo mala que ha sido esa persona. Pero hermano querido, deja que esa gente vengan a Jesús, porque el que viene a Jesús, Él no lo echa fuera. Y nadie puede cambiar su realidad si primero no corre a Jesús. Es contrario a lo que nosotros pensamos. La gente dice, cambia y vete a la iglesia. No, Jesús dice, ven a mí como tú estás y yo te voy a cambiar y te voy a devolver a casa con un corazón, no de piedra, sino con un corazón
noble, restaurado, porque la especialidad de Dios es reparar aún hasta corazones rotos. Todo el que llega a Jesús cambia. Y ahí están los resultados. La presencia de Jesús allí aceptó a Zaqueo tal como era. Zaqueo no cambió, no dejó de ser un sinvergüenza para que Jesús lo amara. Jesús amaba a ese corazón sinvergüenza, a ese ladroncito que estaba escondido por dentro. Jesús lo amaba en su realidad tal como era, infeliz, lleno de culpabilidad, con malos sentimientos. Jesús lo amó así. Y la Biblia dice que cuando Jesús llegó, cenó con él. Me imagino que al otro día la emoción continuaba. Y Zaqueo hizo una fiesta grandísima, invitó a sus amigos, a sus parientes, y dice la palabra de Dios que luego que hubieron cenado, se puso en pie y dijo Zaqueo: señores, un momento. Yo quiero decirle que estoy muy contento porque yo antes era una cosa y ahora soy otro. Y Jesús me ha cambiado. Le voy a devolver 4 veces más lo que le robé. Pregunto, ¿no es eso una transformación? ¿No es esa una realidad? Le voy a devolver 4 veces más de lo que le robé. ¿Cuánta gente habían allí que habían sido robadas, que ahora sonreían diciendo: wow, no me esperaba que tenía esta cuenta bancaria escondida aquí? No esperé. ¿Qué momento cuando te llega un cheque, Jonathan, que tú no esperabas, verdad? Un extra para pasar esta Navidad que está tan difícil en el mundo entero. Imagínense ustedes, Zaqueo. Dime si eso no se llama arrepentimiento. Dime si eso no se llama transformación. Dime si eso no se llama cambio de sentido a la vida, de propósito. Y ahora Jesús no solamente le hizo eso, sino que dice la palabra de Dios que Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hermanos, la salvación se llama Jesús. La salvación es para todo el que decide hoy darle una oportunidad a Jesús. Y recuerda, donde quiera Jesús pasa, algo pasa. Yo quiero que pase algo en tu vida hoy. Pero ese algo no puede pasar si tú no le abres el corazón a Jesús. Ese algo nunca va a suceder si tú, mamá, no le dices a Jesús: actúa en la vida de mis hijos. Ese milagro nunca va a ocurrir, papá, si tú primero no le dices a Jesús: te entrego la empresa para que la saques de la bancarrota. Esa restauración en la familia nunca va a ocurrir en tu matrimonio si hoy tú le dices a Jesús o no le dices a Jesús: Señor, lo intenté, pero estoy cada día más lejos de la reconciliación, de la restauración. Pareciera que el divorcio es el destino final, pero haz ahora tú lo que ya yo no puedo hacer. Por eso permítanme pedirles a ustedes un gran favor. Escribe allí: Jesús, ven a casa. Te entrego las llaves de la puerta de mi casa. Te entrego las llaves de mi corazón. Hoy es un día de salvación, de restauración y de sanidad. Ábrele el corazón a Jesús y canta conmigo este último himno que vamos a cantar. Yo voy a pedir que Misael venga para cantar un himno. Y ese himno tiene una letra extraordinaria. Es el 214, mientras Jesús te llama. Hoy Jesús está llamando. Ahora, la sanidad no depende de Jesús. Ahora la sanidad depende de ti. El milagro que has estado esperando no depende de Jesús, porque ya Jesús está pasando. Y cuando Él pasa, algo pasa. Pero depende a que tú le abres la puerta del corazón. Si tú lees la Biblia, Jesús nunca forzó a nadie. Jesús siempre decía: ¿quieres recuperar la vista? Y cuando la persona decía sí, Jesús hacía el milagro. Vamos a resucitar a Lázaro, quiten la piedra. Él podía hacerlo, pero Jesús siempre nos deja que nosotros tomemos la decisión. Y la parte más fácil siempre la ha dejado para nosotros. Abre la puerta de tu corazón y deja que hoy Jesús entre y haga el milagro mientras Jesús te llama.